A ver, ¿qué es lo que nos define como ciudadanos? ¿Qué protege nuestra convivencia? Bueno, pues todo empieza en el mismo sitio, en el título primero de la Constitución española. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar, por así decirlo, el ADN de nuestros derechos fundamentales. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho más importante de todos? ¿El derecho a la vida? ¿La libertad? ¿La Constitución? Bueno, nos da una pista, pero es curioso porque no arranca con una lista de reglas, no. Empieza con algo mucho más profundo, con una idea que lo sostiene absolutamente todo. Y es que esa idea, esa, es la clave de todo. Pensemos en ella como si fuera el sistema operativo de nuestros derechos. Antes de poder hablar de libertad, de igualdad, de lo que sea, necesitamos este principio fundamental sobre el que todo lo demás se construye. Es, de verdad, el ADN de nuestro sistema. Y aquí lo tenemos, el núcleo de todo, el artículo 10 de la Constitución, que lo que hace es establecer un pilar que sostiene todo el edificio de nuestros derechos, la dignidad de la persona. Fijaos, la clave está en una sola palabra: fundamento. La Constitución no dice que la dignidad sea, importante y ya está. No. Dice que es la base sobre la que se construyen el orden político y la paz social. O sea, que sin dignidad, todo lo demás sencillamente se viene abajo. Claro, pero ¿qué significa exactamente dignidad en el día a día? Bueno, pues los juristas lo explican de una forma muy potente. Es el derecho que tiene cada cual a diseñar su propia vida, a determinarla, y que los demás, claro, respeten ese proyecto. Y ojo, es algo tan fundamental que es irrenunciable. Nadie puede quitártelo, es que ni uno mismo puede renunciar a ello. Vale, tener un principio así de potente está muy bien, pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo nos aseguramos de que no se queda en papel mojado? Pues para eso, la Constitución incluye una cláusula muy interesante, que de hecho conecta todo nuestro sistema legal con el resto del mundo. Esto que vemos ahora es una idea clave, ¿eh? Significa que nuestros derechos no existen en una burbuja, aislados. La Constitución obliga a los jueces a interpretar los derechos fundamentales mirando siempre hacia afuera, hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. En la práctica, esto es como un estándar mínimo de calidad. Nuestros derechos siempre tienen que estar como mínimo a la altura de esos estándares internacionales. Muy bien, ya tenemos el qué, que es la dignidad. Ahora vamos a por el quién, es decir, a quiénes se aplican estos derechos y de qué manera. Y aquí es justo donde entran en juego los conceptos de nacionalidad y, claro, de extranjería. La nacionalidad, para que nos entendamos, es como el carné de socio de un Estado. Es ese vínculo legal que te define como parte de su población y que, por supuesto, determina un conjunto muy específico de derechos y también de deberes. El artículo 11 nos da, básicamente, las reglas del juego. Nos dice que es la ley, en concreto el Código Civil, la que establece todos los detalles. Pero lo más importante, el punto clave, es que a un español de origen nunca, jamás se le puede privar de su nacionalidad. Y además se deja la puerta abierta a la doble nacionalidad, sobre todo con países iberoamericanos. Y aquí viene la pregunta del millón. Si la dignidad es universal, ¿los derechos también lo son? A ver, la Constitución dice que los extranjeros en España gozan de las libertades públicas, pero introduce una distinción muy importante en un área súper clave, la participación política. La diferencia es clarísima, sobre todo en el derecho al voto. Los ciudadanos españoles pueden votar y ser elegidos en todas las elecciones, generales, autonómicas, municipales, en todas. Los residentes extranjeros, en cambio, solo pueden participar en las municipales. Y ojo, esto depende de que existan tratados o de que se aplique el principio de reciprocidad, que viene a ser, en plan sencillo, tratamos a tus ciudadanos como tú tratas a los nuestros. Pero cuidado, esto no siempre fue así, porque la Constitución no es una piedra inamovible, y este artículo es la prueba perfecta. De hecho, en 1992, un tratado europeo obligó a España a cambiar su propia Carta Magna por primerísima vez en su historia. La historia es que es fascinante, fijaos. La redacción original del artículo solo hablaba de sufragio activo, o sea, el derecho a votar. Pero al firmar el Tratado de Maastricht, España se comprometió a permitir que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran también ser elegidos concejales. ¿Qué pasaba? Pues que esto chocaba de frente con la Constitución. Así que para poder ratificar el tratado no quedó otra, hubo que reformarla y añadir esas dos palabras, y pasivo. Seguimos en el artículo 13. Porque no solo habla del voto, también regula cómo España interactúa con otros países en temas de justicia y de protección de personas. Hablemos de la extradición. Es bastante simple. Un país entrega a una persona a otro para que la juzgue, pero la Constitución pone unas reglas muy claras. Solo se concede si hay un tratado o una ley, si hay reciprocidad y, esto es muy importante, nunca por delitos políticos. Pero aquí viene la gran excepción.
la letra pequeña, por así decirlo. Los actos de terrorismo, a ojos de la ley, no se consideran delitos políticos. Nunca. Y justo al lado de la extradición tenemos la otra cara de la moneda, el derecho de asilo. Es el que permite que ciudadanos de otros países o personas apátridas puedan buscar protección en España. Esto, por supuesto, se regula luego con una ley específica. Y con esto llegamos al artículo 14. Y este contiene una de las promesas más potentes y más conocidas de toda la Constitución. Si decíamos que la dignidad es el fundamento, la igualdad es la viga maestra que lo cruza y lo sostiene todo. Esta frase seguro que nos suena a todos, es probablemente de las más citadas, y establece un principio que es radical. La ley es la misma para todo el mundo, sin privilegios, sin excepciones. Pero ojo, que no se queda solo ahí. Porque el artículo no se limita a prohibir la discriminación por los motivos que ya conocemos, nacimiento, raza, sexo, no, va un paso más allá. Y lo más potente, de verdad, es cómo termina. Prohíbe la discriminación por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Qué significa esto? Pues que es una cláusula abierta, pensada para proteger a la sociedad contra nuevas formas de discriminación, formas que a lo mejor ni siquiera existían cuando se escribió la Constitución. Ahora bien, esto es importante. Igualdad no significa tratar a todo el mundo exactamente igual en todas y cada una de las situaciones. El propio Tribunal Constitucional ha aclarado el concepto. Lo que se prohíbe son las diferencias de trato que son arbitrarias, las que no tienen una justificación que sea objetiva y razonable. En el fondo, se trata más de equidad que de uniformidad. Así que, como hemos visto, todo está conectado. Estos artículos dibujan un camino muy claro que empieza en el valor de cada persona, en la dignidad, y que culmina en esa gran promesa que es la igualdad. Al final, no son solo artículos legales, son de verdad los cimientos sobre los que construimos nuestra sociedad. Y esta es un poco la reflexión final. La Constitución nos da el marco, el proyecto. Pero que esa dignidad sea real, que esa igualdad sea efectiva, bueno, eso ya depende de cómo aplicamos estos principios, en nuestras leyes, en nuestras instituciones y al final en nuestro día a día. La pregunta, desde luego, queda abierta. Gracias por habernos acompañado.